Nacido en República del Salvador, sirvió como copastor del Tabernáculo Central por más de 10 años y en 1988 viaja hacia Vancouver, Canadá, para fundar el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, que se convertiría en la congregación hispana más grande de Vancouver. Entre muchos otros logros, cuenta con un doctorado en el ministerio obtenido en el prestigioso Dallas Theological Seminary. El Taber Central presenta, desde Vancouver, Canadá, al Dr. David Rodríguez. Qué bendición, qué alegría, qué gozo, qué emoción me da estar en esta que es mi iglesia, agradecido con el Señor por este privilegio que tenemos en esta oportunidad. Vamos a pedir la bendición del Señor y luego arrancamos con el estudio. Padre, estamos emocionados, estamos agradecidos y en una conferencia como esta, Señor, podemos volver nuestra memoria a aquellos primeros días cuando nos llamaste al ministerio, aquellos primeros pasos que dimos en la fe, sirviéndote. Y ahora, Señor, al ver esta multitud de siervos tuyos, volvemos nuestra mirada al cielo con gratitud y te decimos gracias por poner los ojos en nosotros. Gracias por bendecirnos tanto y darnos el privilegio que los ángeles quisieran tener, que es de servirte con todo el corazón aquí en la tierra. Señor, en este día, como todos los días de nuestra vida, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre y queremos que solamente tú seas exaltado y glorificado. Escóndenos detrás de la sombra de la cruz para que solo tu nombre brille. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su lugarcito, mi hermano, por favor. El pasaje de la Escritura con el que vamos a iniciar es Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Escuchamos de parte del pastor Junior la actitud correcta del siervo, de parte de nuestro pastor Carlos Alegría, la fidelidad en el servicio, y a mí me han asignado el tema de la recompensa del servicio. Si leemos el capítulo 3 de Colosenses, nos vamos a dar cuenta que son las últimas amonestaciones del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y Pablo amonesta, en primer lugar, a las esposas, diciéndole que deben someterse a los maridos, después a los maridos, diciéndole que deben amar a sus esposas, luego amonesta a los hijos para que se sometan a los padres, amonesta a los padres para que no exasperen a sus hijos, y luego el pasaje que tenemos delante de nosotros, si echamos un vistazo al contexto, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando a los siervos terrenales, aquellos que son esclavos, aquellos que tienen amos terrenales, y el apóstol Pablo les dice: ustedes, señores, todo lo que hagan, háganlo de corazón, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Déjeme decirle, mi querido hermano, que me siento identificado con cada uno de ustedes, porque los que estamos aquí somos siervos. Y cuando digo me siento identificado, es porque yo estuve en el lugar donde estuvo usted. Yo conocí a Cristo en un mes de junio, un día del Padre, en 1979. Y serví del año 79 hasta el año 88 acá en esta iglesia. Estábamos parte allá en la Sultana y luego nos movimos a este edificio. Aquí estuve sirviendo por 9 años como copastor del pastor general en aquel entonces. En 1988 el Señor me llevó para Vancouver, Canadá, una iglesia canadiense me hizo la invitación
para ir a formar una iglesia latina en medio de la cultura canadiense. Y desde 1988 a la fecha, 37 años ya, Dios ha permitido que sea el pastor de esta congregación. Es decir, ya son más de 40 años haciendo lo que hago. Eso me dice dos cosas. En primer lugar, que ya estoy viejo. Y en segundo lugar, que he aprendido varias lecciones en el camino. Y esas lecciones son las que a mí me gustaría compartir con ustedes. Quiero decirles que tengo mucha empatía por el ministerio, mucha empatía por los siervos de Dios, mucha empatía, y no solamente por los pastores, sino por los laicos, aquella gente que está alrededor nuestro, que son los que nos ayudan, los que nos apoyan. Yo sé que es una gran cantidad, es una multitud de personas en las iglesias. Quizá los que somos, los que somos asalariados, quizás somos pocos en una congregación, pero yo quiero en este día darle gracias a Dios por la vida de aquellos siervos y siervas de Dios que, a pesar de que no son parte de los empleados de una congregación, han sido fieles por largos y largos años en la casa del Señor. Así es que un aplauso, por favor, para esos hermanos y hermanas maravillosas. Me he topado acá con personas que colaboraron conmigo en 1900, póngale usted 85, 1980, 1982, y vengo y los encuentro acá en la casa del Señor. ¿Y sabe qué están haciendo? Sirviendo. Son siervos. Aquellos pastores, aquellos que se encuentran en los primeros años en su vida ministerial, me identifico con ustedes porque yo también estuve en ese lugar. Aquellas personas que ya están de media vida, me identifico con ustedes porque yo sé lo que significa estar enfrente de una congregación, lo que pasa por el corazón, lo que pasa por la mente de nosotros los pastores. Y aquellos que piensan que ya están de salida, pues también me identifico con ustedes porque estamos prácticamente en las mismas. Y quisiera en esta oportunidad mencionar algunas cosas que pienso que son relevantes. A lo largo de estos años he aprendido que se sirve a Dios sirviendo a la gente. Se lo voy a repetir. Se sirve a Dios sirviendo a la gente. Si echamos un vistazo a la palabra, nos vamos a dar cuenta que servimos a Dios, pero Dios nos manda a servir ¿a quién? Al pueblo. Moisés de igual manera. El apóstol Pablo de igual manera. Busque lo que busque. Si usted busca a los profetas, ya sean mayores, sean menores, busque quien busque, todas las personas que Dios escoge y Dios llama, los llama para servir a la gente. Y en todas las congregaciones existen tres tipos de gente. La primera, gente linda. Y cuando digo gente linda, son aquellas personas que como pastor nos apoyan en todo. Y mis queridos hermanos pastores, yo sé que eso es una de las cosas que nos causa mucha felicidad, mucho gozo y que es bien gratificante. Yo tenía una hermanita allá en nuestra congregación en Vancouver, que ella se me acercaba y me decía: Pastor David, donde yo le pueda servir a Dios y a usted, ahí póngame. Lo que usted, si usted quiere que yo canto, pastor, pero si usted quiere a limpiar los baños, también los limpio. ¡Ah, qué bendición tener hermanos y hermanas así en la congregación! ¿No es cierto? Bueno, entonces, en todas las congregaciones hay miembros así, que tienen toda la disposición de ayudar, que son empáticos, que apoyan al pastor, que siempre muestran disposición para servir, son el motor de la congregación. Ese es un tipo de gente, gente linda. Luego tenemos el segundo tipo de gente, gente menos linda.
¿Quiénes son la gente menos linda? Son aquellos que están en el proceso, ¿ok? Son personas que siempre están lidiando con sus propios problemas. Hay mucha inmadurez todavía en ellos. Su comportamiento representa un desafío en nuestro ministerio porque siempre quieren hablar con el pastor. Cada vez que lo ve, pastor, puedo hablar con usted, pastor, son bien codependientes y también se requiere mucha paciencia con ellos. Y luego, el tercer tipo de gente en nuestras congregaciones son la gente nada linda. ¿Quién es gente nada linda? Son tóxicos. Yo no sé si en la suya habrán, ¿ok? Pero son personas que representan el grupo más difícil en la congregación. Son hermanitos que generan conflicto. Son hermanitos que siempre andan haciendo chismes, causando divisiones. Nunca están contentos, son egoístas, se quejan por todas las cosas que pasan en la iglesia y nunca están de acuerdo con nada. Esos tres tipos de gente los tenemos en las congregaciones y déjame decirte que Dios nos ha mandado a servir y amar a esta gente porque también son hijos del Señor. Fácil, ¿quién ha dicho fácil? Fácil no es. Pero miren, nuestro Señor Jesús tenía a Judas como uno de los 12. Hubiera sido fácil para el Señor en esa última cena en el aposento alto decirle a Judas: ¿sabe qué? Tú no puedes entrar, porque yo sé lo que vas a hacer dentro de un momento. Pero es por eso, hermano, que no es lo mismo que a uno lo coloquen de pastor en un lugar a que tenga el llamado de Dios. Porque si usted tiene el llamado de Dios, yo le puedo garantizar que usted tiene un corazón pastoral. No todo el mundo tiene un corazón pastoral, hermano. No todo el mundo quiere atender a la gente y hacerlo con cariño, hacerlo con respeto, hacerlo con dignidad. No. A veces sentimos que el ministerio es una carga, sentimos que es algo difícil, sentimos que es algo que no queremos hacer, como si nosotros estamos ya hartos de lo que hacemos. Es ahí donde nosotros los siervos necesitamos pedir al Señor que nos bendiga, que nos dé paciencia, que nos dé cariño y que nos dé amor por esas personas. Porque la verdad, sin gente así no habría iglesia, hermanos. Sin personas así, no habría necesidad de siervos como usted y siervos como yo. El ministerio no es fácil. Lidiar con gente no es fácil. Si no, tomemos el ejemplo de Moisés. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Moisés fue el hombre más que manso de toda la tierra. ¿Se acuerda usted de eso? Eso quiere decir que Moisés era un hombre humilde. Mansedumbre, humilde, paciente. Sin embargo, la gente lo sacó de onda al pobre Moy. Lo sacaron de onda. Mire, quiere decir que la gente saca de onda aún al pastor más manso, aún al pastor más humilde, aún al pastor más paciente. Pero sin embargo, eso hacía de Moisés. Mire, ya pasaron cuántos años y seguimos hablando de él. ¿Qué cosas fueron las que frustraron a Moisés? Las mismas que nos frustran también a nosotros. Las continuas quejas del pueblo. Hay personas en las iglesias que solo se la pasan quejándose y quejándose y quejándose y quejándose toda la vida. No importa que tan bien haga usted las cosas, nunca hace una cosa buena. Usted siempre están quejándose, pero es cuestión de actitud. Yo te voy a decir una cosa, con gente así no hay que perder el tiempo, hermanos. La verdad, ¿por qué? Porque ya nací, es igual que la gente amargada. Ya nacieron amargadas y van a morir amargados, hermano. Esta gente fueron bautizadas en agua de limón. Imposible cambiar a estas personas su manera de pensar. Entonces, dejemos de estar gastando balas en sopilotes y dediquémonos mejor a aquellas personas que tienen el buen deseo de caminar hacia adelante y servir a Dios y hacerlo con excelencia. Porque al final del día, a eso nos han llamado. Gloria a Dios. ¿Qué cosas frustraron a Moisés? La ingratitud de la gente. Ya lo escuchamos de parte de mi querido hermano Alegría. Hay personas que usted se puede sacar el corazón, servirlo en una bandeja y se lo van a cortar en 1000 pedazos. Pero es así, el ministerio es así. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Si estas cosas hicieron con las ramas verdes, ¿qué no van a hacer con las secas?
Es decir, el ministerio es de esa manera. No podemos tener una expectativa diferente. No podemos tener un ministerio y esperar que todo el mundo nos ame. Eso no es el ministerio. No podemos tener un ministerio y esperar caerle bien a todo el mundo. Hay personas que nos van a criticar de cómo nos vestimos, nos van a criticar de todo lo que vean, de cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos acercamos a la gente, porque hay personas que están así dentro de las congregaciones. Moisés se frustró. La idolatría, la constante falta de fe del pueblo, las críticas personales contra el liderazgo. Fíjate que a Moisés no solamente lo criticó la gente común, sino hasta los familiares lo criticaron. Imagínate, a veces los mismos familiares son la piedra en el zapato de nosotros los pastores, hermanos. Nos critican por todas las cosas que hacemos y las cosas que decimos. La carga excesiva del ministerio también frustró muchísimo a Moisés y la rebelión persistente del pueblo. Ahora imagínate, a todas estas cosas que nos causa en las congregaciones, agréguele usted a eso frustraciones personales. La esposa no está satisfecha. No hay tiempo para los hijos. El dinero no alcanza. Y no nos podemos poner a la altura de otras familias de la iglesia. Y cuando yo digo, yo he estado ahí, yo me identifico con ustedes, porque hermano, yo le garantizo, yo tengo un doctorado en problemas. Créame. Fíjate que cuando la iglesia canadiense nos invitó para ir a trabajar a Canadá, yo nunca pregunté, ¿y cuánto me van a pagar? Jamás. Yo dije, nos está llamando el Señor para estas partes del mundo y vamos a ir a servir a Dios. Teníamos apenas 6 meses de casados con mi esposa, nos conocimos aquí en la iglesia, nos casó el pastor general. Y bueno, agarramos camino para Canadá. Cuando llegamos a Canadá se presentaron todas las dificultades habidas y por haber. Y para colmo de males había un problema legal que no podíamos entrar legalmente a Canadá. Así es que por ese motivo Canadá no nos podía dar, la iglesia no nos podía dar un salario. Así es que el gobierno permitía que nos dieran $200 al mes. Y usted me creería si yo le cuento a usted que nosotros vivimos por un año con $200 al mes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Entonces ahí aprendí algo. Aprendí que hay una clase que no se recibe en el Colegio de Teología de El Salvador. Y es la clase de la dependencia de Dios. Porque viviendo yo aquí lo tenía todo. Mi esposa trabajaba en un banco, yo trabajaba aquí en la iglesia, podíamos utilizar los vehículos de la iglesia, comíamos en la cafetería, teníamos todo. Pero de repente nos vamos a un lugar con $200 al mes. Y yo tengo tan presente, por eso digo, yo me identifico con usted. Si usted ha pasado necesidades, porque voy a hablar de las recompensas, pero antes de las recompensas, quiero hablarle del preámbulo a las recompensas. Yo tengo tan presente, fíjate, con 37 años en Canadá, una vez que estaba frente a un semáforo me tuve que hacer a un ladito y llorarle a Dios porque tenía en mis manos una prescripción y no podía ir a comprar medicina porque no tenía dinero, porque no nos alcanzaba. Habíamos llevado platita de aquí, de las cosas que habíamos vendido, del dinero que nos había regalado la gente, y con eso, y mi esposa iba con 5 meses de embarazo de aquí para Canadá. Es decir, no crea, mi querido hermano, que porque somos siervos de Dios y porque estamos viviendo en otra parte del mundo, no vamos a pasar necesidades. No, cuando Dios pone los ojos en usted, no importa si esté en la China o en la Patagonia, va a agarrar el barro y te va a formar, hermano, y te va a deshacer y te va a volver a hacer otra vez. Y te dice, tú piensas que porque estás aquí en Canadá no voy a trabajar contigo. Pues te equivocas. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en usted.
Por eso yo me identifico con usted. Yo pasé necesidades tremendas allá estando en nuestro país, allá en Canadá. Yo me acuerdo que en una oportunidad, los días domingos después del servicio, había un grupo de 2 o 3 familias que, claro, ellos trabajaban en la construcción, eran hombres de negocios. Y después, un domingo después del culto, nos íbamos a comer a un restaurante. El siguiente domingo después del culto nos íbamos a comer a otro restaurante. Y el siguiente domingo otro restaurante. Pero claro, cada quien pagaba lo suyo. Y yo me acuerdo que después de 3, 4 domingos, yo hablé con mi esposa y le dije, mamá, le dije, tengo algo que decirte. Ya no vamos a poder ir con los hermanos a comer después del servicio. Y me dice, ¿por qué no? Y le digo, porque no tenemos dinero, porque no nos alcanza. Esta gente son hombres de negocios. Esta gente trabaja en pintura, en la construcción, en esto, en lo otro. Yo tengo un salario, no nos alcanza. Así es que hacer sándwiches para comer después del servicio. Le digo, yo he estado ahí, hermano. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es tener que explicarle a una esposa que no tenemos plata. Yo sé lo que es. ¿Sabe usted que a mí en la iglesia canadiense, fíjate, primero $200 y después de eso, cuando ya quitaron la restricción y sí podía ganar un salario, el pastor de la iglesia que me había llevado a Canadá me sentó, habló conmigo y me dijo, Pastor David, tenemos algo que decirle. No tenemos dinero para pagarle un salario. Así es que hay un hermano de la iglesia nuestra, me dijo, que él trabaja en pintura. Y queríamos saber si usted puede trabajar medio tiempo con la iglesia y medio tiempo pintando. Para que con eso que le paguen a usted en esa empresa, usted más o menos la pueda ir pasando. Imagínate lo que me dijeron después de que yo venía de trabajar 24 horas al día para el Señor aquí en la iglesia. Y ahora me estaban mandando a trabajar en lo secular porque la iglesia no tenía dinero. Yo sé, ¿por qué me identifico con usted? Porque yo sé lo que significa llegar a la casa y hablar con su esposa. Y yo sé lo que significa que la esposa le diga a usted, ¿y qué vamos a hacer? Esa es una de las preguntas más complicadas para contestarle a una esposa. Me dijo mi esposa, ¿y qué le dijiste al pastor? Y le dije, yo al pastor le dije, yo vengo de trabajar para el Señor 24/7. Así eran las cosas aquí. Aquellos que están acá en esta iglesia de los años 80, y yo sé que el tabernáculo sigue haciendo la obra del Señor todavía de una manera intensa. Pero en aquel entonces, yo me acuerdo que los días sábados dábamos clases desde las 8 de la mañana en el colegio de teología. Terminábamos a las 12:30. A la 1 de la tarde teníamos los buses parqueados allá afuera con los camiones de la iglesia. Y nos íbamos a los pueblos, ¿se acuerdan? A presentar la película El infierno ardiente. Nos llevábamos al payaso Cholito. ¿Ve? Y hermano, regresábamos a las 11:30, 12 de la noche de hacer el ministerio. El siguiente día domingo, a las 5:30, 6 de la mañana, teníamos que abrir las ventanas del templo para predicar 5 cultos el día domingo. ¿Quién se acuerda de todo eso? Mira, ¿te das cuenta? Y ahora me están diciendo que me vaya a trabajar a medio tiempo en lo secular porque la iglesia no tiene dinero para pagarme. Y me dice mi esposa, ¿y qué le dijiste al pastor? Yo le dije, páguenme lo que me quieran pagar, pero yo voy a seguir sirviendo al Señor a tiempo completo. Para eso me llamó Dios y eso es lo que yo voy a hacer. Gloria a Dios. Me hubiera encantado que mi esposa me hubiera aplaudido como aplaudieron ustedes. Pero no fue así. Y mis queridas y amadas hermanas, esposas de pastores, yo le entiendo a usted, porque yo estuve ahí. Yo sé lo que significa eso, que no tenemos para esto, que no tenemos para lo otro, que no tenemos aquí, yo sé lo que significa eso, pero paciencia, porque yo estoy aquí para hablarle de recompensas. Paciencia. Tranquilo, no se desespere, apoya a su marido, no sea una carga más para ese siervo
que Dios llamó. Ayúdelo en todo lo que pueda. Tenga paciencia. Ya van a venir días diferentes. Y de eso le voy a hablar dentro de un instante. Pero ese día, mi esposa me dice, bueno, pues, porque hay de todo en la viña, ¿verdad? Pues a ver cómo haces. A ver cómo haces. Y yo le dije al Señor, ¿verdad? A ver cómo haces, ¿verdad? Pero vamos a seguir sirviendo al Señor de esta manera. El ministerio trae cansancio físico, cansancio emocional, cansancio espiritual, porque uno ve crecer a los hijos, que los hijos se fijan lo que tienen los otros niños, pero los nuestros no tienen eso. Yo me acuerdo que mis hijos comenzaron a crecer en aquel tiempo donde había muchos videojuegos, estaban surgiendo, pero eran caros, hermano. Yo no tenía para comprar eso. Yo a mis hijos no les podía comprar. Ellos querían y me pedían y me decían, papi, pero mira, Juanito tiene, Carlitos tiene, Perencigo tiene, yo quiero también. Hijo, sí, un día, hasta que una familia nos regaló uno de esos juegos para los muchachos. Yo he estado ahí. Si vamos a hablar de necesidades, yo he estado ahí, mi querido hermano. Yo sé lo que significa estar cansado en todos los aspectos. ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? Yo sé lo que es dudar del llamamiento. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es compararse con personas que tienen buenos carros, buenas casas, que se visten bien. Yo sé lo que es ver esas cosas. Y ahora a todo eso, imagínate, agréguele usted no sentirse apreciado por la gente que solamente se queja y se queja y se queja y se queja. Otra cosa también, pastores. Aquellos pastores que sienten que trabajan y trabajan y trabajan y la obra no crece. Y sirven y sirven y sirven y las sillas siguen vacías. Yo sé lo que es el sentimiento de sentir como que estamos arando en el mar, como que nuestro trabajo no brinda resultado. Nos sentimos desgastados. Y a veces difícil encontrar un amigo de verdad. Un amigo de verdad para poder compartir nuestras cargas. Y para colmo de males, una vez, cuando yo pensé que había encontrado un amigo de verdad, me terminó dividiendo la iglesia y se llevó la mitad de la gente. Imagínate, cuando yo pensé que había encontrado a un amigo de verdad. Ahora, ¿sabe usted que, fíjate, estoy hablando aquí con pastores del Salvador? Pero ¿sabe usted que Pablo también sintió que su trabajo era en vano? Mira, en la iglesia de Galacia, Gálatas capítulo 4, versículo 11. Quiero que le ponga atención a estos versículos, pastor, por favor. Gálatas 4, 11. Mire lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Dice, me temo de vosotros que haya... ¿Qué dice Pablo? Mira, Pablo está diciendo eso a la iglesia de Galacia. Pablo dice, a mí se me hace que por gusto vine aquí. Eso es lo que le dice a la iglesia de Galacia. Ah, bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Mira, ni en vano he trabajado. La iglesia de Filipos. Se lo digo a la iglesia de Galacia, se lo digo a la iglesia de Filipos. Mire, 1 Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, 1 Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pastores, les pregunto, ¿alguna vez usted pensó que su trabajo ha sido en vano? Usted no es el único, Pablo también. Y se lo está diciendo a 3 diferentes congregaciones. En 3 oportunidades Pablo expresa su sentir de haber trabajado en vano. Sin embargo, después de que Pablo entendió la naturaleza del ministerio, ¿sabe qué dijo Pablo? ¿Qué diremos?
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo entendió, a pesar de, hagamos las cosas con amor. Pablo entendió que el ministerio no es para cobardes, hermano. Y si Dios puso los ojos en usted, mire, aquí, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Todavía me imagino que es feo, pero decirle a un hombre no seas mamayita, pero se acuerda, ya por los 80 se usaba, hoy no sé, perdóneme si es una ofensa esto, pero a uno se lo decían allá por aquellos años, no seas mamayita, hombre. O sea, hermano, el ministerio, y se lo digo claramente, no es para cobardes. Si usted piensa que usted es un cobarde, mejor no se meta. ¿Sabe por qué? Va a salir llorando. El ministerio no es para, y Pablo entendió eso, ni para pusilánimes. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado para hacer cosas que puede hacer cualquier persona. Dios nos ha llamado con un propósito específico. Y para que Dios pueda lograr el propósito en usted, tiene que trabajar en usted. Y todas las cosas por las que usted está atravesando en este momento es porque Dios lo está formando. Lo está formando, Dios lo está moldeando y cuesta. Cuando Dios agarra el barro y lo deshace y lo muele y mete los dedos, sentimos el dolor en el cuerpo, sentimos el dolor en el alma, sentimos el dolor en el corazón. Pero es que Dios está trabajando con nosotros. Si fuera algo cualquiera lo que Dios quisiera, hubiera escogido a cualquier persona, pero nos escogió a nosotros para hacer cosas grandes para su honra y para su gloria. Mis amados hermanos, Dios puso los ojos en nosotros para capacitarnos. Sí, hay desgaste emocional, claro que sí. Claro que hay presión familiar. Claro que hay profunda responsabilidad en guiar a otras personas. El ministerio pastoral no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere liderazgo. El ministerio pastoral es intenso. El ministerio pastoral se encuentra bajo el escrutinio de la gente. Sí, Señor. La gente lo ve. Ayer estábamos en un restaurante con el pastor Alegría y el pastor Junior, y todo el mundo, entra el pastor y la gente deja. Le digo, a mí me encanta ver esta escena porque la gente deja de comer. Estamos bajo el escrutinio de la gente. Los ojos de la gente van a estar puestos en nosotros. Eso es el ministerio. Los pastores vivimos bajo la mirada constante de la congregación. No hay horarios de trabajo. La gente le va a llamar a la 1 de la mañana porque hay dolor, porque hay un sentir, y andan buscando a una persona que les apoye, que les ayude. Hay agotamiento físico y emocional. Hay que lidiar con críticas, con desacuerdos, con diversas personalidades de la iglesia. La familia sufre por la agenda impredecible que tiene el pastor. La expectativa de la congregación, incluso con los hijos nuestros. Con nuestros hijos. ¿Cuántas veces a mí un diácono me dijo, pastor, ponga quieto a sus hijos? Es increíble. Y bueno, pero en medio de todas esas cosas, Dios nos ha dicho, no estás solo, yo estoy contigo. Bendito sea nuestro Dios. Ahora déjame decirte, pastor, debemos perseverar aun cuando las personas nos decepcionen, porque nuestra fortaleza no proviene de la aprobación de la gente, nuestra fortaleza viene del cielo. Gracias a Dios. Ahora quiero que hablemos acerca de las recompensas. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice, porque Dios no es injusto, ponga atención mi querido hermano, porque Dios no es injusto para olvidar, aleluya, aleluya. Yo sé que aquí en esta congregación hay hermanitos lindos que trabajamos largo tiempo en las zonas marginadas, que abrazábamos a esos niños que venían con las grandes candelas de mocos y con las grandes barriguitas de parásitos que tenían los niños, y fuimos y les dimos cariño, les dimos amor, les llevábamos comida los días sábados.
¿Sabes qué te dice Dios? Dios no es injusto para olvidar lo que tú has hecho. A la gente se le puede olvidar, pero al Dios de la gloria nunca. Dios sabe lo que hemos hecho. Y acuérdate, iglesia, gloria al Señor. Acuérdate de una cosa: lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No para aprobación de nadie, lo hacemos para el Señor. Y ese trabajo, ese hermanito, mire, aquí había una hermanita que tenía cáncer. Y la hermanita esta tenía una su pañueleta se había puesto porque había perdido el pelo. Y la señora estaba aquí acomodando. Se iba para el hospital, recibía radiología, luego se venía para acá y seguía sirviendo. Dios dice en esta oportunidad: yo no soy injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes. ¿Por qué? Porque se sirve a Dios sirviendo a los santos. Se sirve a Dios sirviendo a la gente. Y dice Dios: yo no me he olvidado de eso. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recompensas terrenales. Aquí viene. Aquí viene. Usted dice: todo lo que yo he hecho, todo. No espere la aprobación de la gente. Me hubiera encantado que usted hubiera estado para una celebración navideña con el pastor general en aquel entonces. Teníamos el almuerzo de Navidad. ¿Y sabe qué nos decía el hermano Toby? Bueno, ustedes lo conocieron. Si ustedes piensan que yo les voy a venir a dar gracias por el trabajo que han hecho, están bien equivocados, porque para eso les pagamos. Es decir, y creamos, bien o mal, yo aquí aprendí que yo no necesito que me den una palmadita en la espalda para decirme bien hecho, porque esa palmadita la recibimos nosotros de parte de Dios, simple y sencillamente. ¿Y cuáles son las recompensas? Te voy a mencionar unas que son terrenales. El gozo de ver vidas transformadas en nuestras congregaciones, amados. ¡Qué recompensa, por amor de Dios! El ver a un hombre que llegó, que había tocado fondo. Un hombre que estaba endemoniado, un hombre que estaba perdido por completo, pero que vimos que a través de nuestro ministerio, pues el Espíritu Santo de Dios hizo la obra y ahora son servidores en nuestras congregaciones. Esa es una recompensa terrenal. El amor y la gratitud de la iglesia, porque así como hay gente que se queja y gente que friega con ganas, porque para eso nacieron, para fregar, también hay gente linda, hombre, que te trae platanitos con frijolitos y quesitos. No me friegue, gloria a Dios por eso, mi hermano. Siga sirviéndole al pastor, al siervo del Señor, porque lo hacemos para Dios. Otra de las recompensas, y esto es una de las recompensas lindísimas, ver a nuestros hijos servir a Dios. Es por eso que, ojo, no se ande quejando, porque los hijos ven y oyen. Y ver a nuestros hijos que están detrás de un púlpito ahora, ver a nuestros hijos que predican el evangelio, que con la autoridad con la que hablan, cómo se meten en medio de la gente y el aprecio que les tiene la gente, eso es parte de las recompensas terrenales. Otra recompensa terrenal, mis queridos y amados hermanos, Dios nos ha provisto lo necesario y aún más. Porque déjeme decirle, yo he visto a varios hermanitos acá que yo dudaría mucho que me digan que han estado ayunando todas las semanas, fíjese, porque los veo tan hermosos usted. Eso quiere decir que Él ha sido fiel a sus promesas y nos ha bendecido aún más de lo necesario. Gloria a Dios por eso. Ahora, recompensas eternas. Esta primera, la aprobación del Señor. Mi querido pastor, mi querido siervo, querida sierva, la mayor recompensa no es una corona ni un privilegio celestial, sino
escuchar la voz de nuestro Señor el día que lleguemos allá diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. ¡Wow! Esa es la mayor recompensa celestial que podemos tener, la aprobación de nuestro Dios, la corona incorruptible de gloria. Ver en la eternidad el fruto del ministerio que Dios nos dio. Vamos a encontrarnos allá en la gloria. Yo no sé si va a ser así, hermano, pero si así fuera, ¿cuánta gente te estaría esperando en la gloria para darte un abrazo, pastor, y decirte: que Dios te bendiga, hermano? Mira dónde estoy por tu ministerio. Bendito sea nuestro Dios. Esa es parte de las recompensas celestiales, mis amados. Tesoros acumulados en el cielo, una herencia incorruptible. Ahora, una reflexión para ir finalizando. Si nos preguntamos cuál fue la mayor recompensa de hombres como Moisés, como Samuel, como Pablo, como Timoteo, probablemente no mencionarían riquezas, ni reconocimiento, ni éxito ministerial. Su mayor recompensa fue conocer a Dios, servirle con fidelidad y finalmente estar delante de su presencia. Es por eso que la recompensa suprema de un pastor fiel no es algo que se recibe de Dios, sino Dios mismo es la mayor recompensa. Pastor, no tire la toalla. No tire la toalla. Úsela para secarse el sudor. Pero siga caminando. Siga caminando, porque las recompensas nos esperan. Y quiero decirte las últimas cosas. Nunca piense que ya lo sabe todo. El día que usted piense, por ejemplo, si usted vino a una conferencia como esta para decir: a ver qué es lo que aprendo, a ver qué, es que ya no hay más nada que aprender si todo está en la Biblia. Pero venimos para animarnos, para motivarnos los unos a los otros, para motivar a otros hermanitos, porque estamos en el mismo camino, en la misma ruta para la gloria. Nunca deje a la mitad lo que Dios le encomendó. Nunca mida el éxito por dinero. Mi hermano, mida el éxito por la lealtad a Dios a pesar de todas las cosas. Si usted está pasando momentos difíciles en su vida, créame, ya va a pasar ese momento. Y va a haber un día, así como estoy yo ahora, que puedo echar un vistazo atrás y recordarme todas las pruebas en el camino por las cuales me trajo el Señor. Todas ellas. Y en un día como hoy, puedo alabar a Dios por todas sus recompensas y decirle: bendito y alabado sea tu nombre. Al final del día, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias por esta multitud de siervos y siervas, personas que a lo largo de una vida han servido a ti, Señor. Yo conozco personas que están aquí, que llegaron siendo niños, ahora ya son personas de 60 años y te han servido por una larga vida. Tu palabra dice que tú no eres injusto para olvidar el trabajo que se ha hecho para gloria de tu nombre, y que nuestro trabajo en el Señor no ha sido en vano. Seguimos orando.